Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silverio y te cuento de qué trata El Wendigo de Algernon Blackwood. En mi particular opinión, El Wendigo es uno de esos cuentos que no puede faltar para nada en la biblioteca, sea física o mental o digital, de cualquier amante de lo extraño, del terror o de lo grotesco. Fue escrito, o más bien fue publicado en 1910, o sea que este cuento ya tiene más de 100 años, por el mismísimo Algernon Blackwood, de quien ya estuvimos hablando anteriormente en el canal, cuando les conté de qué se trataban los sauces, que también es uno de los grandes referentes, junto con el Wendigo, de lo que se conoce como terror atmosférico. No es tanto así que sea un género, sino que es más bien como una especie de recurso. Pero de eso tal vez les esté hablando un poquito más adelante en la sección de comentario, porque ya me ha pasado que a veces les digo, voy a contarles algo en la sección de comentario y al final ni les cuento, pero pues esperemos que esto no se me olvide. Pero es muy probable que sí. A propósito, está lloviendo, así que se escuchan rayos o murmullo de llovizna de fondo, pues creo que no hay mejor sonido de fondo que ese para este video. Así que vamos directo a la trama. ¿De qué trata El Wendigo, Silverio? El cuento comienza introduciéndonos a los protagonistas, que son el Dr. Cathcart, que es un renombrado psicólogo, su sobrino de apellido Simpson, que está estudiando teología, su guía de nombre Hank, que tiene ascendencia nativoamericana, y un franco-canadiense que invitó a Hank porque pues quería que le ayudara, porque anteriormente solamente había guiado al Dr. Cathcart, y como esta vez pues venía también Simpson, pues quería tener un poquito de ayuda, ¿no? Por lo que le dice a un amigo suyo de nombre Défago, que es franco-canadiense. Sin embargo, también tiene raíces nativoamericanas. También se nos menciona otro personaje secundario que yo más bien diría que es personaje terciario, de nombre Funk. Él tal cual es un nativo americano, pero prácticamente él nada más está de fondo, nada más está cocinando, o nada más está ahí. Se menciona que está al fondo y al final tiene una participación pequeña, pero pues realmente no es muy relevante. El punto es que el Dr. Cathcart y su sobrino viajaron desde Escocia hasta Canadá para poder cazar alces, por lo que ellos no están muy familiarizados, en especial Simpson, porque dice que es la primera vez que él viaja hasta ese lugar. Sin embargo, cuando empiezan a ver que durante esa temporada está habiendo muy poquitos alces, es decir, no es que haya disminuido la población, sino que no se han avistado tantos y que es muy probable que pasen toda la temporada sin avistar realmente alguno que puedan cazar, pues Hank plantea la idea de ir a buscar los alces, es decir, no esperar a que ellos se apersonen y vengan y anden por ahí, ellos nada más emboscarlos, ¿no? Él dice, bueno, pues como no hay alces aquí cerquita a la vista, vamos nosotros hacia donde están ellos. Por lo tanto, Hank le dice al grupo que se dividan en dos. Hank se va a ir con el Dr. Cathcart y se van a quedar de este lado del lago, y Simpson junto con el otro guía de nombre Défago van a cruzar el lago, que es un lago gigantesco. Se menciona que este lago tiene por nombre el lago de las 50 islas debido a que tiene varios islotes. De hecho se dice que tal vez son incluso muchos más de 50, para que se den una idea más o menos de la magnitud de ese lago, porque tienen que atravesarlo en canoa y duran bastante tiempo en llegar al otro lado. Entonces Défago y Simpson se van a ir hasta el otro lado, cruzar el lago y van a ir a buscar alces por allá. Entonces dicen, bueno, pues a ver quién tiene más suerte, ¿no? A ver si ustedes encuentran alces allá o nosotros encontramos alces acá. De hecho, Hank, como tiene ancestros nativoamericanos, pues está muy conectado con la naturaleza y conoce ciertas técnicas y puede distinguir algunos patrones que ayudan justamente pues para cazar alces. Sin embargo, se dice de Défago que él es especialmente perceptivo. Él puede ver cosas que los demás no pueden ver en cuestión física, no precisamente espiritual, aunque eso lo vamos a ver un poquito después. Y también tiene los sentidos muy desarrollados, tanto el oído como el olfato, en especial el olfato. Entonces cuando le dicen que él se va a ir hacia aquel lado del lago, él se queda viendo hacia allá y lo único que hace es quedarse callado, como temiendo estar en esas tierras. A partir de aquí la historia se centra en Simpson y Défago y su travesía y sus vivencias de aquel lado del lago. Lo que hacen inmediatamente después de llegar es pues sacar la canoa del agua, ocultarla, amarrarla y alistar las tiendas para ponerse a dormir, encender una fogata, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes saben que hace un cazador en el páramo, en el desierto o en la montaña. Ustedes que son cazadores, yo obviamente no tengo ni perra idea. Pues con el afán de convivir, están ahí sentados enfrente del fuego, contando historias, contándose pues sus vidas, porque pues Simpson es la primera vez que viene desde Escocia, no sé si ya mencioné eso. Y pues Défago tiene prácticamente pues toda su vida viviendo ahí, ¿no? Por lo que le parece muy interesante a Simpson hacerle preguntas a Défago acerca pues de cómo es el lugar, de las cosas que él conoce, y también le menciona a Défago que él ya escuchó que sabe cantar ciertas canciones pues de sus ancestros que parecen muy místicas, que parecen como conectar con cosas más allá de la naturaleza. Entonces le pide de manera pues amable que si puede cantar una de esas canciones. Défago pues ni tardo ni perezoso dice sí puedo, carnal, y se pone a cantar.
cantar. Lo malo es que en este momento en que Défago está cantando, se menciona que a través de la canción, o bueno, no dice explícitamente que a través de la canción, pero mi interpretación o lo que da a entender es que mediante ese canto, una extraña forma, una extraña presencia, una esencia se hace presente y entra en Défago, vamos a decirlo de esa manera, a través de la canción. Entonces en ese momento Défago entra en trance y parece que está cantando sin estar consciente de estarlo haciendo, hasta que de pronto agarra la onda y se calla. Simpson, al estar viendo cómo está cantando y cómo es al vivir esa experiencia de estar viendo eso, pues le causa mucha intriga y le pregunta a Défago si está bien. Défago de inmediato le dice sí, está bien, creo que sí. A partir de aquí empiezan a ocurrir varias cosas extrañas, entre ellas que Défago, al ser especialmente perceptivo y él estar al tanto de lo que podrían toparse en esa parte del territorio, le pregunta a Simpson si no ha estado oliendo un olor extraño. El cuento lo describe como un olor acre, como el que despiden los leones. Yo la verdad no tengo ni idea de cómo sea ese olor porque pues nunca he olido un león, pero pues tampoco sabría decir que es acre. Entonces si ustedes saben que es acre o cómo huelen los leones, pues pueden dejar en los comentarios con confianza. Pues a ver todos a qué huele el Wendigo. No digo no, spoiler. Bueno, no es spoiler, creo que ya todos sabemos a qué se refiere. Cuando Défago le pregunta a Simpson si no ha olido nada extraño, realmente lo está haciendo porque desea que Simpson le diga que no. Desea que él no haya percibido ese aroma porque Défago sabe perfectamente qué significa sentir ese olor. Entonces Simpson le dice que no. Défago se tranquiliza porque dice, bueno, tal vez son ideas mías, a pesar de que pues todo el mundo sabe y él mismo sabe que es especialmente perceptivo y que el hecho de que lo haya percibido él pues no necesariamente quiere decir que porque otros no lo percibieron no esté ahí. Entonces Simpson, como que por inercia, al contestar dice no, pero inmediatamente después se le sale un ¿y usted? Entonces Défago ya se había tranquilizado cuando recibe esa pregunta de regreso y lo intranquiliza mucho porque pues no le queda de otra más que admitir que pues realmente ha estado sintiendo un olor raro. Y a partir de aquí las cosas que suceden después son muchísimo más extrañas. No es solamente un extraño eco en la canción, no es solamente un olor raro, no, empiezan a ocurrir cosas que de verdad empiezan a perturbar. Y la víctima principal de estos acontecimientos pues termina siendo Défago. E indirectamente pues también Simpson, porque el daño psicológico que él siente al estar en presencia o estar viviendo todo lo que le está ocurriendo a Défago pues también le afecta muchísimo. Y a partir de aquí no te puedo contar nada más porque pues como ya sabrás son spoilers, crudos y directos spoilers. Pero si tú quieres saber qué es lo que ocurre con Défago, Simpson, Cathcart y Hank, puedes ir a Evidencia, es el mejor canal de audio relatos de YouTube. Así es, 0% inteligencia artificial, 100% voz natural y con una voz que vas a decir, oh por Dios, siento que me está susurrando el Wendigo al oído. Sí, como no, claro que sí. Tiempo de lectura para leer El Wendigo. El Wendigo podríamos catalogarlo como una novela corta, cuento largo, al igual que Los Sauces, así que te va a tomar un poquito más de tiempo, no va a ser una lectura de una sentada, a menos que tengas pues bastante tiempo libre, porque te va a tomar alrededor de 1 hora 40 a 2 horas. Si tú tienes un trayecto largo, digamos vas a viajar en camión o vas a viajar en avión, puedes ponértelo de audiolibro o puedes llevarte alguna edición impresa por ahí, de procedencia dudosa o de una editorial reconocida, claro que también se vale, y te lo puedes aventar en 2 horas. En 2 horitas ya vas a haber leído uno de los cuentos clásicos de terror más importantes de la historia del género. Frases que yo siento que te pueden interesar y que te pueden inducir a leer el cuento. A continuación te leo una. El pálido resplandor del alba recortaba su silueta contra la tienda. Défago se había arrebujado contra él en busca de protección, huyendo de algo que aparentemente se escondía junto a la entrada de la tienda. Así es, si quieres conocer el contexto, si quieres saber qué le estaba sucediendo a Défago en ese momento, pues te recomiendo que vayas a leer el audiocuento. Bueno, no, porque el audiocuento nada más se puede escuchar, más bien ve a leerlo o a escucharlo, depende de la circunstancia, ¿verdad? Pues claro. Y a partir de aquí la sección de comentario en la que te voy a estar contando qué me pareció, qué interpreté y algunos aspectos destacables del cuento en cuestión. Obviamente va a tener spoilers,
muchos spoilers, así que sobre aviso no hay engaño. Primero que nada quisiera rescatar esta parte acerca del terror atmosférico que, como les había dicho al principio del video, no es tal cual un género, sino que más bien es una textura en el cuento, en el relato. Se trabaja muchísimo la atmósfera, no es tanto acerca de hacer descripciones grotescas o muy gráficas acerca de lo que está sucediendo, sino más bien de evocar lo que está pasando alrededor, de lo que está ocurriendo en las cercanías que afecta tanto la mente como inclusive el cuerpo de las personas, de los protagonistas. Dentro de esta parte del horror me gustaría destacar también el aspecto de la belleza. Cuando Algernon Blackwood está describiendo una situación muy macabra, muy tenebrosa, se da el tiempo de generar pequeñas frasecitas, pequeñas líneas en donde las descripciones del lugar donde está desarrollándose los acontecimientos es muy hermosa. Por ejemplo, cuando hay descripciones del lago, cuando hay descripciones del gran bosque lleno de pinos, de la nieve, de los sonidos, del aire, de la quietud, lo hace de una manera muy bonita, casi poética. Y a mí se me hace muy interesante el contraste tan marcado que hay entre lo poético y bello del lugar y lo macabro y tenebroso de aquello que habita ese lugar. Después me gustaría destacar también el cómo se va poniendo cada vez más extraño el cuento y cómo va revelando ciertas cositas que empiezan a darnos vuelta en la cabeza. Empieza todo muy normal, empieza con una búsqueda tal cual de algunos cazadores para ir a cazar alces, tal cual, deporte de ricos, europeos que pues vienen a América a matar seres vivos. Ese chiste tal vez no debería dejarlo, ya sabré si lo dejo, no me funen, obviamente pues es chiste, no estoy hablando en serio, ¿ok? Y cómo va de ser una actividad 100%, vamos a ponerlo muy entre comillas, deportiva, un viaje de curiosidad para el mismo Simpson que no había ido nunca a Canadá, y cómo va deformando en una experiencia que al mero principio menciona Cathcart describe como una de las experiencias más extrañas de su vida y que podría considerar inclusive más valiosa que haber cazado muchísimos alces. Claro que Cathcart le da especial valor porque pues él es psicólogo, así que el estudiar o el estar en esas circunstancias y ver cómo las mentes humanas son afectadas por esos entornos pues era algo fascinante. Sin embargo, pues vemos después en el cuento que él mismo, a pesar de que quiere racionalizar todo, llega un momento en que no puede, no es posible, y él mismo empieza a ser presa del temor. Y claro que tiene que ser presa del temor porque no está enfrentándose a algún fenómeno psíquico o psicológico o neuronal, ¿no? Él estuvo directamente en contacto con el Wendigo, podríamos decirlo de alguna manera. Cuando Défago cae, bueno, el cuerpo de lo que parece ser Défago, y Cathcart está junto a él y él mismo le cubre los pies cuando se revela que sus pies no son los pies de una persona sino los pies de otra cosa. Está a 2 metros, medio metro, 1 metro aproximadamente de la personificación del cambio de un ser humano a una criatura extraña. No es algo que él pueda racionalizar, no es algo que él pueda simplemente justificar o dar maromas mentales para decir no, es que no es eso, es que hubo una alucinación. Y hablando de los pies, esta es la parte que a mí me parece muchísimo más interesante de abordar, porque hace mucho énfasis en esta parte del cuerpo. Me parece interesante porque los pies son un símbolo muy poderoso, no solamente de estabilidad, sino de vulnerabilidad. La manera en que los seres humanos caminamos, que es, erguidos en nuestros 2 pies, nunca apoyándonos en nuestras manos, nos da una idea o una sensación, nos evoca esa diferenciación entre el mundo animal o los demás animales y nosotros como seres humanos, pero también es un punto de vulnerabilidad. Si se fijan en la parte donde Défago está acostado en la tienda de campaña, se menciona que sus pies están descubiertos y que alcanzan a asomarse por fuera de la tienda de campaña. La frase que menciona, o más bien que grita desgarradoramente Défago: mis ardientes pies de fuego, esta altura abrasadora, está haciendo referencia a cómo está sufriendo por la destrucción, la laceración de sus pies. Está haciéndole arrancada su humanidad y está siendo transformado en algo corrupto, en algo abominable, en algo grotesco, en un monstruo, en el Wendigo. Y de hecho, durante el mismo escrito, el Dr. Cathcart también lo menciona. Aquí se los voy a leer. Dice, haciendo referencia a las partes de las víctimas que son primeramente afectadas cuando tienen contacto directo con el Wendigo. Los pies por el placer de caminar y los ojos
porque gozan de la belleza. El ser viaja tan rápido que los ojos le sangran y le arden los pies. Los pies de la víctima se destrozan y salen nuevos iguales a los del Wendigo. Y a mí se me hace muy interesante eso, porque tal cual ahí el simbolismo está muy claro. A pesar de que es literalmente lo que está sucediendo cuando Défago sale corriendo de la tienda de campaña, es capturado por el Wendigo y es arrastrado por todo el territorio nevado a una velocidad tan estrepitosa que está desgarrándole los pies. La fricción de sus pies con la nieve no solamente se los destroza, sino que aparte se los congela, se los lacera, los desintegra por la fricción, como si ardieran. Por eso empieza a gritar: mis ardientes pies de fuego. Y llega un momento en que lo lleva tan alto, tan alto, tan alto, que él cree, la víctima, que está cerca de las estrellas y los ojos le sangran y siente que se está quemando por estar cerca de las estrellas. Por eso también la frase incluye esta parte que dice: oh, esta altura abrasadora. Y desde mi punto de vista esto tal vez ya no tenga mucha fundación, mucho fundamento, pero se me hace bien interesante cómo el terror, el miedo, puede anclarse a cierta parte del cuerpo. El hecho de hacer tanta mención a los pies, por ejemplo, nos evoca la inseguridad, el hecho de que te jalen las patas, el que cuando hay algo en el suelo que te pueda hacer daño, lo primero a lo que tiene acceso son los pies. También, por ejemplo, cuando hay algunas otras partes relacionadas con sentimientos de inseguridad o de terror, por ejemplo, los dientes, ¿no? Cuando sueñas que se te caen los dientes, la gente que sueña que se le caen las uñas. No sé si ustedes también han soñado con esta situación en la que se ven un hilo, ¿no?, en la boca y se lo jalan y está atado a algo dentro de sus gargantas, pero no saben qué es. El rollo de los ojos, por ejemplo. Hay un podcast, hay un episodio en Fantasmas de Acero que se llama Carne, donde yo hago referencia o menciono cómo de pequeño tenía cierta obsesión por los músculos, por el despellejamiento, por el cerebro, el imaginar que adentro de mi cabeza hay una masa. O sea, todo ese tipo de cosas que nos remiten a nuestra vulnerabilidad como seres de carne, como seres compuestos de diferentes partes y que cada una de esas partes es vulnerable a su manera. Se me hace súper interesante. Claro, podría haber sido otra cosa, ¿no? Tal vez alguien, por ejemplo, hay de hecho muchos cuentos o muchas leyendas que hacen referencia también a las manos, ¿no? El hecho de que las manos como forma de que, como medio para que nosotros podamos crear, traer nuestras imaginaciones al mundo, y la manera en que, por ejemplo, nosotros las utilizamos para reafirmar lo que decimos con ademanes, con señas, inclusive hasta en aspectos mágicos se utilizan las manos. Entonces el hecho de, por ejemplo, hacer mucho énfasis en las manos, en ciertas corrupciones, la cantidad de dedos, la fusión o la unión con otras partes del cuerpo, como ponerles boca, ponerles ojos, etcétera, etcétera, también es muy interesante. Yo me imagino, la verdad no estoy seguro, que Algernon Blackwood tenía eso presente y lo sabía. Además de que probablemente él también estaba bien instruido y bien documentado, bien enterado acerca de la leyenda del Wendigo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que contarte acerca de el Wendigo de Algernon Blackwood. Recuerda que si quieres ir a escuchar el audio relato, puedes ir a Evidencias, el mejor canal de YouTube para escuchar audio relatos, o si quieres leerlo en tu tiempo libre te vas a aventar al menos 1 hora 40, 2 horas. Espero que este comentario te haya servido, te haya gustado, que te impulse a leer el cuento y a averiguar un poquito más acerca de este criptido, podríamos llamarle, no sé si llamarle criptido o criatura mitológica. Creo que encaja más dentro de la categoría de criatura mitológica, pero bueno, eso es todo lo que tengo que decirte. Muchísimas gracias por seguir el canal y pues ahí disculpen que haya durado algo de tiempo en subir video. Espero volver a subir pronto, si no pues pueden ver muchas veces, compártanlo, mándeselo a alguien que le guste el Wendigo, que le guste Until Dawn, que le guste Algernon Blackwood y así por el estilo, ¿no? Y en el próximo video te voy a estar contando de qué trata Prometeo el Gris de C.C. Oribelis. Nos vemos ahí.